Diagnóstico, esquema general y diagnóstico diferencial. Aunque la poliglobulia se exprese habitualmente en el hemograma como un incremento en la concentración de glóbulos rojos en la sangre, hay que entender que este aumento pudiera deberse a una disminución del volumen plasmático sin aumento del número de hematíes, lo que ocasionaría una poliglobulia falsa o espuria, poliglobulia de estrés o síndrome de Gaisbock. Por ello se define la poliglobulia como el aumento de la masa eritrocitaria, independientemente del resultado del volumen plasmático. Las poliglobulias pueden ser primarias o autónomas, independientes de la eritropoyetina, como la policitemia vera, o más frecuentemente secundarias a estímulos como la EPO producida en situaciones de hipoxia tisular o por tumores, o los andrógenos. En los pacientes con policitemia vera frecuentemente hay incremento sanguíneo de leucocitos y plaquetas también y esplenomegalia. En pacientes con poliglobulias secundarias suele haber datos compatibles con enfermedades crónicas cardiorrespiratorias o tumores. Preguntas 57, 58 y 59. Trombocitosis, esquema general y tipos. Al igual que las poliglobulias, las trombocitosis pueden ser primarias o autónomas. Neoplasias medulares productoras de plaquetas, como son todos los síndromes mieloproliferativos crónicos, y secundarias a diversos estímulos o reactivas, más frecuentes. Entre estos estímulos se encuentran infecciones, enfermedades inflamatorias, neoplasias o ferropenia. Pregunta 13. El diagnóstico de trombocitosis esencial precisa haber descartado las trombocitosis reactivas y el resto de síndromes mieloproliferativos crónicos. Para evitar manifestaciones trombóticas, se precisa tratamiento de la trombocitosis esencial en pacientes que no sean jóvenes o tengan clínica o factores de riesgo vascular, mediante antiagregantes plaquetarios e hidroxiurea. Pregunta 63. Leucemia mieloide crónica, fases y clínica. La leucemia mieloide crónica, al ser un síndrome mieloproliferativo crónico, presenta las características generales del grupo, es decir, una elevada proliferación de las células clonales que en su gran mayoría alcanzan una maduración completa. Por ello, en la fase inicial de la enfermedad o fase crónica, el hemograma presenta una elevada leucocitosis mieloide de células maduras, fundamentalmente neutrófilos, aunque también una pequeña proporción de células mieloides inmaduras y blastos. Pregunta 52. Además de trombocitosis y tendencia a la anemización. El paciente es característico que presente esplenomegalia, como en otros síndromes
mieloproliferativos crónicos. Esta fase es controlable con tratamiento en la mayoría de los casos. Ver más adelante. En pacientes en los que no se alcanza la curación en la fase crónica, la enfermedad puede evolucionar a una fase acelerada que no siempre existe, en donde se incrementa la proliferación tumoral y disminuye la capacidad madurativa de sus células, habiendo, por tanto, mayor leucocitosis y trombocitosis que en la fase previa, incremento de células inmaduras y blastos en sangre, aunque sin criterios de leucemia aguda, y un empeoramiento de la anemia y estado general del paciente. La fase final, o blástica, reúne ya criterios de leucemia aguda, que puede ser mieloide, más frecuente, o linfoide, y con pocas posibilidades de curación, como corresponde a una leucemia aguda secundaria. Preguntas 61 y 65. Leucemia mieloide crónica. Citogenética y biología molecular. Tratamiento. En aproximadamente el 95% de los casos, la leucemia mieloide crónica presenta cromosoma Filadelfia, un cromosoma 22 patológico que aparece en las células del clon neoplásico y se demuestra en el estudio citogenético medular. Como se aprecia en el esquema, el cromosoma Filadelfia difiere visto al microscopio del cromosoma 22 normal. Esta alteración citogenética persiste a lo largo de la evolución de la enfermedad en sus diversas fases, aunque pueden añadirse nuevas alteraciones. Pregunta 64. En el 5% de los casos de leucemia mieloide crónica no existe cromosoma Filadelfia, es decir, el cromosoma 22 de las células tumorales es similar al normal al microscopio. Cuando se realiza, sin embargo, un estudio molecular en el cromosoma Filadelfia y el cromosoma 22 de los casos de leucemia mieloide crónica Filadelfia negativos, se objetiva en ambas situaciones la existencia de un gen de fusión, BCR/ABL. Pregunta 64. Causante de la enfermedad a través de la producción de una proteína, P210, con actividad de cinasa de tirosina, que inmortaliza las células facilitando su proliferación e inhibiendo su apoptosis. La inhibición de la acción de esta cinasa de tirosina por el mesilato de imatinib ha supuesto un cambio en el tratamiento de los pacientes, ya que la mayoría de las veces se consiguen remisiones completas hematológicas y citogenéticas, aunque en escasas situaciones moleculares, en fase crónica. En cualquier caso, la posibilidad de curación definitiva es mayor con el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos, que se suele reservar para personas jóvenes. Leucemias agudas. Clasificación FAB. La clasificación FAB es una clasificación inicialmente morfológica de las leucemias agudas, a la que con posterioridad se añadieron características inmunofenotípicas y citogenéticas de los blastos leucémicos.
Por basarse en la morfología del blasto leucémico, se pueden entender la diversidad de leucemias agudas contemplando el esquema que reproduce a su vez los diferentes tipos de blastos fisiológicos, conociendo que la malignización de cada blasto ocasiona, al menos, una forma diferente de leucemia aguda. Cada tipo de leucemia se nombra según la serie a la que pertenece el blasto tumoral, M si es mieloide y L si es linfoide, y se numera según el esquema adjunto, entendiendo que en la LAM M3 existen mieloblastos y promielocitos leucémicos, células M2 y M3 del esquema, y en la LAM M4, mieloblastos y monoblastos leucémicos. Leucemia aguda mielomonoblástica. Leucemias agudas. Clínica. La clínica de los pacientes con leucemias agudas es la resultante, por una parte, de la escasez de células maduras en la sangre, con el consiguiente síndrome anémico e infecciones y hemorragias, manifestaciones, como se ve, similares a las de la aplasia medular. El otro conjunto de manifestaciones clínicas corresponde a los signos y síntomas motivados por la infiltración de los blastos tumorales en los diferentes órganos y tejidos, las manifestaciones de las metástasis. Aunque un blasto leucémico es capaz de invadir cualquier órgano o tejido, en algunas formas de leucemia hay predilección por ciertos lugares del organismo, guardando esta preferencia en ocasiones una cierta lógica. Así, por ejemplo, es lógico que un blasto maligno linfoide tenga especial tropismo por los órganos y tejidos linfáticos, con la consiguiente aparición de adenopatías y esplenomegalia, y si es de inmunofenotipo T, lo tenga por el timo, produciendo típicamente masa mediastínica. Pregunta 72. Leucemias agudas. Tratamiento. En resumen, las leucemias agudas se pueden tratar con diversas modalidades de quimioterapia, que incluyen algunos fármacos válidos tanto para leucemias agudas mieloides como linfoides, como las antraciclinas, y otros más específicos para cada tipo, como los esteroides para las leucemias linfoblásticas o el arabinósido de citosina para las leucemias mieloblásticas. Pregunta 73. Indicado en el esquema como quimioterapia convencional. Otra modalidad terapéutica es la utilización de trasplante de precursores hematopoyéticos precedida de quimioterapia y o radioterapia a altas dosis, régimen de acondicionamiento del trasplante, más eficaz que la quimioterapia aquí denominada convencional en las leucemias de mal pronóstico por un doble motivo. Por una parte, el hecho de que el régimen de acondicionamiento emplea habitualmente dosis superiores de quimioterapia a las utilizadas cuando no se realiza trasplante, y por otra,
al efecto inmunológico de las células del injerto frente a la leucemia, efecto que solo tiene lugar cuando el trasplante es alogénico y no cuando es autólogo. Cuando la leucemia es la LAM-M3 con T15-17, se asocia a la quimioterapia derivados de ácido retinoico, ATRA, consiguiendo curaciones en la mayor parte de los pacientes. Preguntas 68 y 74. Patología linfoide. Esquema básico general. Al trasladarnos del estudio de la patología mieloide a la linfoide, es preciso observar ciertas diferencias en las leyes que rigen la fisiología y la patología de una y otra serie. Puesto que las células mieloides, tras el nacimiento, solo aparecen en médula ósea y sangre periférica, es posible expresar la patología mieloide en el esquema de la unidad médula-sangre. Por el contrario, ya que en condiciones fisiológicas las células linfoides se disponen además en los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos o el bazo, es preciso ampliar el esquema que represente a la patología linfoide, incluyendo este nuevo edificio en el mismo. Por tanto, es posible que la malignización de las células linfoides tenga lugar a nivel medular, en cuyo caso empleamos el término de leucemia linfática, linfoide o linfocítica, o bien en otras estructuras diferentes que posean células linfoides, utilizándose entonces el concepto de linfoma. Síndromes linfoproliferativos malignos. Esquema general. Clasificación. Clínica. Los síndromes linfoproliferativos malignos son neoplasias malignas de células linfoides. Del esquema anterior se deduce que, en esencia, hay dos grandes variedades de síndromes linfoproliferativos malignos: las leucemias linfáticas y los linfomas. Las leucemias linfáticas son neoplasias de células linfoides que se originan en la médula ósea, metastatizando de forma natural en la sangre, donde las células tumorales son detectadas por el hemograma, habitualmente como células linfoides, con el consiguiente incremento de linfocitos en el mismo. Por el contrario, los linfomas son neoplasias de células linfoides que se originan en órganos diferentes de la médula ósea, sean estos órganos linfáticos o no. Por ello, hay, por ejemplo, linfomas cerebrales o gástricos, aunque lo más frecuente es un origen en ganglios linfáticos, por lo que los pacientes tienen frecuentemente adenopatías.
Es entendible, por tanto, que en un principio esos tumores sean claramente distintos en su expresión hematológica y clínica: linfocitosis sanguínea en las leucemias linfáticas y adenopatías u otras organomegalías en los linfomas. Con la evolución de ambos procesos, sin embargo, tienden a borrarse las fronteras entre los mismos, ya que mientras las células de las leucemias infiltran otros órganos, preferentemente linfoides, con la consiguiente aparición de adenopatías y esplenomegalia, las células de los linfomas metastatizan en la sangre, pudiendo ocasionar linfocitosis como en las leucemias, fase leucémica del linfoma, leucemización o expresión sanguínea periférica del linfoma. Pregunta 88. Conociendo las características de la célula tumoral, ¿será entonces posible filiar el tipo exacto de neoplasia que padece el paciente? Ver más adelante. De la misma manera que hay formas de leucemia que no presentan células malignas detectables en el hemograma, leucemias aleucémicas, la diseminación de un linfoma por la sangre puede no ser visible tampoco en el mismo si no hay muchas células tumorales. De hecho, la linfocitosis tumoral solo se produce en los linfomas no hodgkinianos. Pregunta 81. Simplificadamente, se pueden dividir las leucemias linfáticas según sus células tumorales sean blastos, leucemias agudas linfoblásticas o células en fase de maduración, leucemia linfática crónica y otras variedades de leucemias. Neoplasias linfoides de células B. Clasificación: anatomía patológica. Las clasificaciones anatomopatológicas de los procesos linfoproliferativos malignos se basan en el tipo de célula neoplásica, que habitualmente presenta una contrapartida fisiológica. Gran parte de las neoplasias linfoides B se pueden entender, por tanto, conociendo el esquema de maduración fisiológico en los diversos órganos linfoides, entendiendo que cada célula, al malignizarse, produciría una o más neoplasias. En la médula ósea, como órgano primario, existen precursores o linfoblastos, que al madurar se convierten en linfocitos maduros que salen a la sangre periférica y completan su desarrollo en órganos linfoides secundarios tras contacto antigénico, proceso en el que la célula va cambiando forma y tamaño. En un primer paso aparece la célula de núcleo hendido o centrocito, seguida por células grandes, centroblasto e inmunoblasto, y a continuación una célula de morfología intermedia entre linfocito y plasmática, célula linfoplasmocitoide y finalmente la célula plasmática. Hay que recordar el aspecto funcional de que, aunque estas células sintetizan inmunoglobulinas, la única célula secretora es la plasmática, lo que explica que sea solo el mieloma, la neoplasia linfoide B, que habitualmente tiene paraproteína.
siendo esta circunstancia poco frecuente en la neoplasia de células linfoplasmocitoides y excepcional en el resto. Por otra parte, en situación fisiológica las células plasmáticas secretan fundamentalmente IgG o IgA, mientras en células anteriores se sintetiza fundamentalmente IgM, lo cual explica que el mieloma no sea prácticamente nunca IgM, y el hecho de que si una neoplasia de células B anteriores a la plasmática tuviese paraproteína, hecho infrecuente pero posible, esta sería IgM. Por ello, las neoplasias con paraproteínas son el mieloma y la macroglobulinemia de Waldenström, tumores de célula plasmática y linfoplasmocitoide respectivamente, y con IgS distintas. Respecto a las diferencias entre las series mieloide y linfoide, hay dos que interesa recordar para entender algunos aspectos de sus neoplasias. Una primera es el hecho de que mientras precursores mieloides tras el nacimiento solo hay en médula ósea, linfoblastos hay en médula y otros órganos linfoides, lo cual explica la existencia de malignización del linfoblasto en médula, leucemia linfoblástica, o en otros órganos, linfoma linfoblástico. Lo mismo ocurre con la célula siguiente, linfocito maduro, cuya malignización puede ser medular, leucemia linfática crónica, o extramedular, linfoma linfocito bien diferenciado. A partir de la siguiente célula, centrocito, la malignización solo puede ser extramedular, linfomas. Con la célula plasmática se produce también el hecho de que en condiciones fisiológicas las hay en diversos lugares, órganos linfáticos secundarios, médula ósea y órganos extralinfáticos, lo que da lugar a que la malignización pueda ser medular, empleándose entonces el término mieloma múltiple en vez del de leucemia de células plasmáticas, o extramedular, plasmocitoma extramedular en lugar de linfoma de células plasmáticas. En cualquier caso, hay que entender que el pronóstico del tumor viene dado fundamentalmente por el tipo de célula que éste tenga, más que por su lugar de origen, lo que explica que se unifiquen tumores con la misma célula: leucemia linfoma linfoblástico, leucemia linfática crónica, linfoma linfocítico bien diferenciado. Una segunda diferencia importante entre la serie mieloide y linfoide es el significado del término blasto en cada serie. En la mieloide significa célula inmadura, pero en la linfoide tiene dos significados. Uno primero igual, por eso al precursor se le llama blasto, y otro que implica una rápida capacidad de proliferación, lo que explica que, con excepciones, los tumores linfoides con terminación blástico presenten alta agresividad. Pregunta 90. Leucemia linfática crónica. Esquema evolutivo. Fases y estadificación. Clínica. Los diferentes sistemas de estadificación de la leucemia linfática crónica, LLC, sistemas de Ray y Binet, se basan en la historia natural de la enfermedad, para cuyo entendimiento es preciso partir de dos premisas. Se trata de una neoplasia originaria de la médula ósea y es un tumor, en general, de lenta evolución.
Por ello, la primera fase de la LLC es un proceso con expresión solamente sanguínea en forma de linfocitosis de células de aspecto maduro y que habitualmente no presenta síntomas, diagnosticándose entonces de forma casual, ni precisa tratamiento. En la fase intermedia, meses o años después de la anterior, aparecen organomegalias, adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, como consecuencia de la lenta infiltración tumoral. La fase avanzada se caracteriza por anemia y trombocitopenia por infiltración tumoral de la médula ósea preferentemente. Pregunta 76. Conviene recordar que la LLC puede causar anemia y trombocitopenia de mecanismo inmunológico, no dependiente en este caso de la masa tumoral existente.